Bienvenidos. Sean nuevamente bienvenidos a una clase de nuestro curso de negociación. Hoy vamos a estar trabajando en una nueva área, un enfoque quizás un poco más perceptivo, un poco más detallista sobre lo que es el arte de negociar como tal. La única razón por la cual nos referimos a la negociación como un arte es porque relativamente requiere no solamente un set de herramientas que nos van a permitir repetir un patrón para poder lograr un acometido, para poder lograr un resultado, pero también es importante que nosotros tengamos en mente de que sí se requiere un cierto tacto, una cierta noción emocional para poder desarrollar una cierta forma personal de llevar a cabo esta labor. Al fin y al cabo, el negociador, cuando lleva a cabo esta negociación de forma efectiva, realmente lo hace de forma hábilmente porque es una forma personal. No está repitiendo los patrones tradicionales, sino que también está ajustando su propia personalidad a la negociación. Por eso justamente quería introducirles hoy una serie de conceptos de que van a ser particularmente útiles para ustedes en su negociación, pero sobre todo para que les dé la confianza de poner en sí, en la negociación, su integridad emocional, su riqueza y su perspectiva, para que piensen lateralmente qué es lo que ustedes le pueden ofrecer a la negociación, para que realmente se salga de los patrones donde se repiten los mismos conceptos y realmente se cree un proceso el cual ustedes realmente lleguen a disfrutar. Entonces, vamos a pasar a la primera ficha, en la cual vamos a estar hablando sobre lo que es el arte de la negociación y específicamente en los objetivos vamos a hablar sobre la negociación como un arte, como una práctica específicamente, porque al fin y al cabo es una mezcla de los dos, y vamos a hablar sobre cómo se desarrolla esta fusión de ambos a través de una repetición de los patrones integrando la percepción personal. En la siguiente ficha, cuando ya hablamos nosotros del arte de la negociación específicamente, nosotros podemos definir el arte de la negociación o la negociación en sí como un conjunto de causas y condiciones que repetidamente coinciden para transformar los intereses iniciales en términos finalmente con un objetivo de mejorar las posiciones en tiempo, en costo y alcance de las partes. La negociación es un arte por lo místico, porque realmente es así, y es una ciencia por la metodología. Entonces, piensen en la siguiente ficha. Nosotros decimos, ¿por qué es un arte? Porque realmente piensen en el artista como creador, el artista como impulsor de un estilo propio, el artista como un diseñador de un proceso emocional, el artista comprometido con una creación. Y si nosotros pensamos en este proceso artístico, nosotros podemos realmente construirlo e integrarlo a la negociación. Entonces piensen en esta ficha particularmente. El buen negociador sabe cuando el cliente está a punto de tomar una decisión final. Sabe, por ejemplo, cuando está utilizando el carisma, cuando tiene que utilizar el carisma, cuando tiene que utilizar la astucia, porque ya lo hemos hablado antes, cuando tiene que utilizar su personalidad y cuando tiene que acotarla también, cuando tiene que utilizar la comunicación escrita y verbal, cuando tiene que utilizar el lenguaje corporal, la química y ante todo el liderazgo. Es una de las características que es absolutamente inescrutable del proceso de negociación y tiene que haber obviamente un líder que marque la pauta de cómo tiene que llevarse a cabo la negociación. Entonces, para que ustedes se entiendan de lo que nosotros tenemos que estar hablando, piensen entonces en el siguiente paso. La siguiente tarea sobre la negociación, vamos a llevar a cabo el siguiente labor. Primero de todo, existen varias tácticas comunes de negociación. El tener una serie de tácticas y una serie de aspectos de personalidad para negociar asegura 50% de probabilidad y asegura también un 50% de éxito, lo que es el 50% de metodología. Es una mezcolanza, es un proceso intermediado por las dos partes que ustedes van a tener que hábilmente saber amalgamarlo conforme tengan experiencia. Les quiero dar la tranquilidad de que esto no es un proceso que se aprende automáticamente. Ustedes ante todo van a aprender a mezclar las dos conforme el tiempo pase, no es un proceso automático. De la misma forma que el artista requiere de escuela y requiere de técnica, requiere de capacitación,
requiere de estudios para poder llegar a comprender las diferentes formas en las cuales se mezclan, por ejemplo, en la pintura, se mezclan los colores, se mezclan las técnicas, se mezclan las diferentes fusiones. El negociador realmente también se tiene que manejar de la misma forma. El artista tiene que eventualmente agregar ese conocimiento sobre la técnica, que es una técnica que comparten todos los artistas en cualquier rubro al cual nos estemos refiriendo, con el contacto personal, con esa fusión, con ese avance personal. Una vez que el artista ha logrado un control sobre los elementos básicos, sobre los procesos básicos, el artista va a lograr entonces llevar esos procesos básicos e integrarlo con su propia creatividad. El negociador es igual y usted con el tiempo va a poder llegar al mismo nivel. Lo único que es necesario es aventurarse y desprenderse del miedo de romper con la metodología tradicional de la cual otros han inventado y crear su propio estilo. Se dice que construimos sobre los hombros de gigantes, pero eso no quiere decir de que usted no pueda ser un gigante usted mismo. La idea es de que usted mismo desarrolle su propia técnica de negociación para maximizar el efecto. Y esto es lo que nosotros les vamos a ayudar. Ahora piensen lo siguiente, todo es negociable, realmente, todo es negociable. Nosotros sabemos que la finalidad de la negociación es la de mejorar las condiciones en tiempo, en recursos y alcance de los proyectos que estemos realizando. Sabemos que cualquier persona en el ámbito de los negocios debe tener las herramientas necesarias para salir triunfante con el emblema de no solo vender, sino vender para negociar para ganar. Este es el concepto operativo, negociar para ganar. Lo hemos venido trabajando en clases anteriores y aquí es donde realmente debemos asentarlo. Nosotros negociamos para ganar. Ganamos para nosotros, ganamos para las partes, ganamos para el proceso. Y ustedes tienen que tener eso en mente porque les va a permitir a ustedes avanzar. Todo lo que nosotros hacemos en la negociación está destinado a lograr un beneficio. Y esto es lo que ustedes tienen que aprender en la negociación misma, negociar para ganar. Entonces, en la próxima ficha, ustedes tienen que recordar lo siguiente. La mayoría de las personas que no se atreven a negociar en diferentes situaciones, especialmente por el miedo, por el simple hecho de no pedir, por el simple hecho de una intimidación generada por varios factores indirectos de cada situación, o por no detenerse a pensar qué podrían ceder o no, o conceder que la otra parte aceptaría. Este concepto ya lo hemos trabajado anteriormente y es importante que lo reforcemos. Si usted no está dispuesto a aventurarse en el proceso de la negociación, no está dispuesto a comprometerse y a jugar con los elementos para determinar qué es lo que usted puede favorecer, no va a ganar. Y tenemos que asentar este concepto de una vez por todas aquí nosotros. Nosotros tenemos que finalmente terminar con este miedo nuestro de que no podemos nosotros empezar una negociación hasta que nosotros no estemos en una definida porción de victoria, en una definida percepción de ganancia. Y entonces lo que nosotros tenemos que entender es que si no negociamos no ganamos. Ahora, los factores que afectan la negociación son el tiempo, los poderes y la información. El tiempo es lo esencial y los vendedores están en una carrera contra el tiempo por cerrar las ventas. Ahora, estos son los vendedores y hemos repetido ayer de que estas son las partes que se dedican a simplemente ejecutar la labor de toda la compañía, de toda la empresa, todos los estrategas, todos los financistas, todas las partes que se implican en lo que es el diseño de la negociación, del proceso, del establecimiento de las relaciones con los clientes, del establecimiento de las relaciones con nuevos clientes, con nuevos puntos de contacto. Por lo cual los vendedores a la hora de estar trabajando con nosotros entienden de que es una carrera contra el tiempo porque lo único que tiene que llevar a cabo el vendedor es finalizar el negocio. Entonces, es una carrera contra el tiempo por cerrar las ventas y se olvidan del proceso de negociación, que es quizás el proceso más importante. El negociador
entiende de que el proceso de ventas o la venta en sí es el elemento incidental quizás. ¿Por qué les digo esto? Cuando ustedes están construyendo una relación, cuando ustedes están relacionándose con nuevos clientes, ustedes están formando una red de contactos que van a posicionar a su empresa. Ustedes de esta forma no solamente están creando un potencial de negocios, un potencial de ventas, ustedes están creando una red de apoyo, ustedes están creando una red de contactos, ustedes están estableciendo una marca, ustedes están creando el poder de una legitimidad, que hemos discutido la importancia de, ustedes se están estableciendo como uno de los jugadores de importancia en el mercado. Todos estos elementos son importantes cuando establecen la negociación, cuando diseñan la estrategia. Ahora, consideren lo siguiente, nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de trabajar con los vendedores cuando nosotros los capacitamos o les impartimos el derecho a vender, porque al fin y al cabo es un derecho a vender nuestros productos. Tienen que tener los vendedores el pleno conocimiento de lo que están llevando a cabo cuando están haciendo la venta y el conocimiento de lo que se ha logrado de antemano, porque es muy fácil destruir este proceso, simplemente por no tener conocimiento de proceso y conocimiento de causa. El efecto también puede ser devastador si el vendedor no tiene conocimiento de lo que puede estar destruyendo por llevar a cabo una venta mal hecha. Y eso es importante que usted, como gerente de su empresa, como hombre de negocios o como mujer de negocios, entienda que tiene que considerar aún antes de cerrar la venta. La venta no solamente a veces es no necesaria, puede ser detrimental a su negocio si aquel que la va a realizar no está en plena conciencia de lo que puede estar causando si no la lleva a cabo bien. Piénselo. Ahora, nosotros sabemos que los vendedores les llega el momento del cierre en donde el que tiene el menos tiempo en su contra pierde o gana menos de lo esperado. Esto es una forma muy simplista de ver el proceso y así lo ven los vendedores. Quizás esto es el momento en donde se elimina el arte del negocio. Aquí es cuando justamente tenemos que tener mayor cantidad de cuidado. ¿Por qué les digo esto? Cuando nosotros simplificamos el negocio a la venta, nosotros estamos eliminando toda la estructura personal del negocio y simplemente procurando ese proceso de intercambio monetario, que es, al fin y al cabo, la unidad básica de construcción de la empresa, pero no construye ni agrega nada. Por lo cual es importante que ustedes contemplen de que si bien el tiempo, como hemos dicho antes, es un factor determinante porque no tenemos exceso de, al mismo tiempo no podemos comprometer el tiempo de tal forma que se sacrifique los negocios en forma que las ventas sean más rápidas. No se puede realizar de esta forma. Es una perspectiva un poco mente cerrada, es una perspectiva inmediata y no logra el acometido de crear una imagen y fortalecer una empresa. Entonces, en la siguiente ficha, que creo que es un punto de referencia tremendamente valiosa, nosotros sabemos que la experiencia y educación crean intimidación. Sabemos de que esto sabemos al estar negociando con alguien con vasta experiencia, con alto rango empresarial o con altos grados de estudio en causa de intimidación o debería ser sopesado en el valor de afrontarlo y coincidiendo al oponente. Esto lo hemos hablado previamente, pero esto aquí es percibido de otra forma. Cuando nosotros compramos, obviamente si fuésemos a comprar un Diego Rivera o un Van Gogh, sabemos que estamos sopesando dentro de esa pieza de arte, estamos sopesando lo que son años de experiencia, años de labor y el conocimiento de un mercado y conocimiento de un producto que se ha determinado y se ha establecido por su característica y por su capacidad de amalgamar toda la técnica y toda la riqueza todavía existente, pero de una forma completamente nueva.
Cuando nosotros estamos enfrente, cuando estamos posicionados enfrente de un negociador que tiene los años de experiencia, que ha construido de esa metodología un arte, de que realmente tiene la capacidad de transformar ese proceso metódico, quizás matemático, a un proceso humano, donde la percepción, donde la astucia, donde la personalidad y el liderazgo toman un rol preponderante y el uso de las herramientas no se vuelve estructural sino incidental. Es donde estamos enfrente o cara a cara con un negociador líder, con un negociador ante quien tenemos que tener una reserva particular. Esto es cuando estamos en presencia de un artista como negociador. Esta figura es quizás ustedes a quien tengan la oportunidad de aprender de. Cuando ustedes tengan la oportunidad de tener en cuenta o tener cerca a un negociador, no pierdan la oportunidad, y hablo un negociador como el artista, el negociador que lleva 15, 20 años de experiencia en el negocio, el negociador que tiene la oportunidad de levantar el teléfono, de hablar con un cliente y cerrarlo en frío, en 20 minutos, media hora, sin ningún tipo de preparación previa. El negociador que conoce el comportamiento humano, el negociador que conoce sobre el lenguaje humano, el negociador que conoce cómo manejar objeciones y cómo cerrar el trato de forma inmediata, atacando las debilidades, utilizando las fuerzas, sin comprometer las estructuras existentes. Cuando tengan esa oportunidad, aprendan de. Como no existe un patrón absoluto de negociador, no existe un modelo exacto, solo existen ciertas herramientas las cuales yo les estoy compartiendo con ustedes. Lo que sí es muy valioso es de que ustedes mantengan una mentalidad posmoderna, una mentalidad renacentista con respecto a la negociación. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando ustedes se encuentren enfrente a verdaderos originales en el mundo de la negociación, de que se tomen el tiempo de conocerlos. Ustedes van a encontrarse con gente en el mundo político, económico, en el mundo académico, en el mundo empresarial, en el mundo de las ventas, distintos tipos de personas, distintas personalidades. La idea es de que ustedes se tomen el tiempo, modestia aparte, quizás eliminando un poco la vergüenza de preguntar, porque nadie perdió nunca por preguntar y realmente indagar y aprender de los otros. De realmente conocer a estas personas y tomarse el tiempo de entender por qué son líderes. Yo les puedo contar a usted, primeramente, cuáles son las herramientas que ellos utilizan, pero si usted tiene la oportunidad, tómese el momento de hacer las preguntas que usted cree que los hace unos ganadores. Aquí es donde usted va a realmente tener la oportunidad de construir sus propias capacidades y va a tener la oportunidad de realmente pensar en cómo construirse y formarse a usted como ese líder que es el negociador, ese líder artista, el artista como negociador. Así que si me permiten le voy a mostrar otra vez la próxima ficha porque creo que esta es muy valiosa. La siguiente área donde vamos a estar trabajando es en lo que son las formas de comunicarnos. Y aquí es un área de, creo que de particular virtud. Nosotros sabemos de que todos nos comunicamos en una mezcla de 4 diferentes estilos, 4 diferentes formas de comunicación. El analítico, la persona de que evalúa todos los detalles. El directivo, aquel que maneja la pauta, aquel de que maneja la dinámica. El persuasivo, aquel o aquella obviamente que tiene la capacidad de utilizar los argumentos correctos en el momento correcto, el tiempo, el timing, como dicen los americanos, para responder a las objeciones de forma tal de que al final el comprador o la contraparte no encuentre forma de resistirse a la negociación. Y el relacionador. El relacionador quizás es aquel que tiene la mayor capacidad de relacionarse con las personas como forma abstracta, quizás es el más difuso, quizás es el más relativo, el diplomático, quizás es el menos directo de todos, pero sin embargo es la pieza elemental, como yo les decía, en la empresa, en el equipo,
porque es aquel que tiene la capacidad de entablar el contacto con cada una de las partes opositoras, con cada una de las partes opuestas. Es aquel que tiene la capacidad de establecer una relación de confianza. Usted, cuando usted desarrolle su equipo de negociadores, y al fin y al cabo es importante de que usted trabaje con otra gente que tenga diferentes capacidades, porque estaría asombrado de que usted tuviese todas las capacidades, es importante de que trate de reunir personas dentro de cada una de estas áreas, porque cada uno de ellos va a aportarle un beneficio diferente, un beneficio particular a la negociación. Considérelo de esta forma. Y ahora quiero justamente describirle las virtudes de cada una de estas personas y personalidades para que usted entienda qué tipo de característica debería reunir en su equipo de negociadores, en su equipo de capacitadores, para lograr una negociación más efectiva. Entonces, yo lo que les decía es lo siguiente. Existen, por ejemplo, quienes se sienten más incómodos comunicándose en un estilo o con otro. Todos tenemos un estilo natural y la mezcla de varios estilos de comunicación naturales. Esto es lo que le decía anteriormente. No es esperado de ustedes de que si bien se vuelvan artistas, se vuelvan expertos en cada uno de los estilos de negociación. Sería una falacia asumir de que somos expertos en cada forma de comunicarnos. Sí es esperado de que con el tiempo y de que con preparación, de que con dedicación a la negociación, nosotros cada uno desarrollemos diferentes estilos, desarrollemos diferentes capacidades y desarrollemos especialidad dentro de cada una de estas áreas, o por lo menos desarrollemos una especialidad dentro de una de estas áreas. Esto es el proceso natural que se da. El negociador no se nace. Nosotros no nos volvemos naturalmente persuasivos, no nos volvemos naturalmente comunicativos, no nos volvemos naturalmente diplomáticos. Este es el efecto del proceso que se nos da por la interacción con otros seres humanos que nos van definiendo. Quizás es el efecto del tipo de trabajo que realizamos. Lo importante aquí saber es que nosotros, si nos dedicamos suficiente tiempo a desarrollar una habilidad o un set de habilidades, una mezcla de habilidades, somos capaces de volvernos cada una de estas cuatro, si queremos, especialmente una de estas cuatro, para lograr matizar el proceso de negociación más efectivamente. Ahora quisiera describirles un poco más los beneficios y las ventajas de cada uno de ellos. Nosotros sabemos de que el modelo de estilo de comunicación de Morgenthau está basado en comportamientos externos que son observables durante el proceso de comunicación y no en personalidades. Ustedes recuerden lo siguiente, durante la negociación estamos realizando una labor. Lo que estamos realizando básicamente es un trabajo, estamos ejecutando un proceso que es conductivo hacia obtener un negocio, pero es solamente una manifestación de un área del espectro que nos define a nosotros como persona o como profesionales, como profesionistas en nuestras áreas. ¿Qué quiere decir esto? Es importante a la hora de usted evaluar el proceso de negociación, de que usted entienda no la personalidad intrínseca del ser humano, sino tanto procure entender cómo es el comportamiento específico durante la mesa de negociación o durante el proceso de negociación. Existen dos aspectos en el comportamiento de la comunicación que determinan cómo interactuamos por otras personas, así en cómo nos perciben. Es importante, obviamente, estos dos matices. Cómo somos nosotros según nuestros propios ojos y cómo somos nosotros según la percepción de las otras personas. El primer aspecto es el grado de asertividad, qué tan asertivos somos. Y el segundo es el grado de sensibilidad que mostramos. La asertividad es cómo nos conducimos. La sensibilidad es cómo somos percibidos, cómo nosotros percibimos más bien la actitud y cómo nosotros somos sensibles y cómo nosotros nos manejamos según el comportamiento de las otras personas. Quisiera elaborar ahora un poco más sobre esto porque creo que sería muy útil para ustedes.
En la siguiente ficha estamos hablando sobre la asertividad. Entonces, ¿qué es la asertividad? La asertividad se define primero de todo como la cantidad de control que se soporta en un intercambio personal. Déjenme repetir esto. Es la cantidad de control que se soporta en un cambio personal. El control y la definición propia es probablemente uno de los aspectos más comprometedores dentro de una interacción. El control o la falta de va a definir nuestra capacidad de conducirnos como semejantes en una negociación. Ahora, la sensibilidad es el grado de importancia que uno pone para mantener la relación, en lo opuesto para cumplir el objetivo. Es una forma quizás opuesta a la asertividad, una forma de no proyectarnos, sino de recibir o de asimilar la proyección de la contraparte. La manera más fácil y sencilla para identificar la asertividad es juzgando qué tan directa la persona es. Es muy importante aquí hacer una definición, y quizás esto le ayude mucho a ustedes. Ser asertivo y ser directo puede ser un beneficio siempre y cuando no se confunda esto con la grosería. Hay formas y formas de comunicarse con las personas sin perder la relación, el decoro y la cordura. Nosotros no tenemos por qué perder el respeto hacia la contraparte por ser directos y ser honestos. La honestidad es una ventaja y es un beneficio que está sobrevaluado, porque la honestidad es, desgraciadamente, como está manejado en muchas de las negociaciones, como una forma de menospreciar a nuestro oponente simplemente por revelarle nuestra percepción de ellos. Esto es un proceso innecesario. Sí procuren ser directos en la idea de proyectar nuestra forma de entender la relación, en nuestra forma de comprender las necesidades del grupo, en nuestra forma de entender cuál es la solución óptima para la negociación. Esto es una forma correcta de ser directo, pero no lo confundan ser directo o ser asertivo, que es lograr su acometido y comunicar efectivamente, con comunicar de forma tal que uno se convierta en una comunicación tiránica, en una comunicación agresiva y que realmente pueda llegar a comprometer la relación o pueda llegar a comprometer el nivel de confianza y el nivel de intimidad que puede haber en la relación. Es muy importante hacer la diferencia entre los dos y todo pasa por el respeto que le tenga a su contraparte. Ahora, la manera más fácil y sencilla para identificar la asertividad es juzgando qué tan directa la persona es. Eso lo dijimos. Los comunicadores asertivos hablan sin rodeos, van al grano. Hablan sobre el punto, hablan sobre el objetivo a lograrse, no hablan sobre la crítica a la persona. Repetimos porque es importantísimo que ustedes tengan en mente este concepto. Nunca en un argumento critiquen a la persona o su personalidad, porque eso es lo que no se puede cambiar. Cuando existe un problema, cuando existe una dialéctica, cuando existe un hecho que se tiene que llegar a un acuerdo sobre, es importante que ustedes se mantengan enfocados en ello que está causando la tensión. La idea es de que ustedes lleguen a un acuerdo, a un entendimiento con su contraparte, enfocándose pura y exclusivamente en aquello que está causando tensión y no en aquello que le molesta de la otra persona. Si ustedes hacen eso, es la mejor forma de romper una relación y la mejor forma de potenciar la negociación hacia un conflicto mayor. Bueno, bienvenidos otra vez. Nosotros estábamos hablando recién sobre la importancia de la asertividad y sobre todo la sensibilidad en los negocios.
Parte de la elaboración de una personalidad en la personalidad del negociador es justamente llegar a un elegante balance entre ambos, ser suficientemente asertivo en lo que uno requiere, en lo que uno procura llegar a, pero al mismo tiempo procurar ser lo suficientemente sensible a las necesidades del oponente, como para procurar llegar a un balance donde ambas partes están satisfechos o satisfechas con los resultados. Esto es el proceso ideal en una negociación y obviamente nosotros queremos llegar a esto para que haya una satisfacción con el proceso final y de tal forma estemos contentos con lo logrado. Ahora piensen lo siguiente, los comunicadores no asertivos son indirectos, le dan vueltas al asunto. Platican generalmente de una manera lenta, cuidando escoger las palabras, de forma quizás diplomática, de forma quizás abstracta, de forma literaria, retórica, y no utilizan mayor tiempo en llegar, utilizan quizás demasiado tiempo en llegar a donde quieren. Los comunicadores analíticos también y relacionadores son comunicadores no asertivos. Yo no quiero hacer un juicio de valor y decir de que los relacionistas públicos o los relacionistas no son asertivos. La labor de los relacionistas públicos no es ser asertivos, no es cerrar el negocio. La labor que realizan los relacionistas públicos es de iniciar el negocio. Si ustedes se fijan en las fichas que nosotros le dimos anteriormente, en los 4 tipos de negociadores que existen, en los 4 tipos de personalidades que existen en el mundo de la negociación, existen los analíticos, los relacionadores y los negociadores, que son aquellos de que se dedican a evaluar la información. Nosotros tenemos los analíticos, los directivos, los persuasivos y los relacionadores. Entonces, lo que querría describirles un poco otra vez, porque creo que es importante de que quede muy en claro cómo va a relacionarse cada uno de ellos. Nosotros tenemos, primero de todo, el analítico. Tenemos, segundo de todo, el directivo. Tenemos después de todo el persuasivo. Y tenemos por último el relacionador. Ahora, teniendo estos 4 tipos de personalidades, si nosotros fuésemos a tener un orden en el cual tienen que entrar en el proceso de la negociación, nosotros podemos darnos cuenta de que primero de todo existe, ante todo, el inicial, que es el analítico. El analítico tiene el rol inicial. El analítico es el que determina si es que existe la posibilidad de un negocio o no. El analítico, por ejemplo, es la persona que hace la investigación de mercado. El analítico es aquel de que determina si es que el cliente o el potencial de negocio es suficientemente interesante. El analítico es el que se dedica a evaluar todos los factores, la relación histórica, el impacto que han tenido los clientes, qué tipo de precios hay en el mercado. Le estoy dando ejemplos, por supuesto, pero obviamente el trabajo de análisis del potencial de negocio es un trabajo tan extenso como es el negocio en sí. El trabajo de analítico no es el de cerrar un negocio. El trabajo del analítico es el que realiza la investigación del mercado. Una vez de que el analítico ha determinado de que el mercado es suficientemente interesante y de que el negocio y el cliente hay un potencial, entonces el segundo que entra en juego es el relacionador. Número 2. El relacionador es aquel de que establece la relación con el cliente. Es aquel que establece las bases. No tiene que cerrar el negocio y es muy importante de que el relacionador tenga la responsabilidad de solamente crear un nexo, crear una relación, una amistad, si se quiere, con la contraparte, con el potencial cliente. Lo único que tiene que lograr es que haya algún tipo de interacción que se vaya fortaleciendo, que se vaya estableciendo,
para que entonces, una vez de que el relacionador haya entrado al juego, el proceso pase a ser controlado por el persuasivo. El persuasivo es aquel de que se dedica a, una vez de que existe la relación y de que hay un interés manifiesto por parte del cliente en el negocio, el persuasivo es aquel que se dedica a perseguir específicamente la venta. El persuasivo es aquel que conoce las técnicas de venta y las técnicas de cierre, es aquel que conoce quizás sobre psicología, el que conoce sobre comportamiento, sobre el lenguaje corporal, aquel que tiene la capacidad de entender cómo relacionarse con el cliente, pero ya a modo de que cualquier actitud, quizás un poco persuasiva, un poco agresiva, no pueda comprometer la relación, porque uno sabe de que el analítico ha hecho su labor correctamente y la oportunidad es buena suficiente, de que el cliente estaría interesado, y dos, el relacionador se lo ha confirmado. El relacionador le ha dicho de que efectivamente el cliente está interesado, hay una gran posibilidad de que el negocio funcione y de que efectivamente puede entonces pasarse a manos del persuasivo que estaría entonces procediendo. Construimos sobre los hombros de gigantes. En este caso quizás no serán gigantes, pero sí son piezas elementales en el desarrollo del negocio. Y finalmente tenemos al directivo. El directivo puede ser quizás el persuasivo también, pero no necesariamente. El directivo sí tiene finalmente la responsabilidad de llevar a cabo el cierre del negocio o por lo menos verificar de que el negocio se cierre. Si el directivo no cumple con su labor, entonces todos estos procesos anteriores son absolutamente inconsecuentes. La idea es de que si nosotros no logramos con todo este proceso anterior cerrar un negocio, entonces el directivo no cumplió con su labor. El directivo lo que tiene que hacer es amalgamar este proceso. Entonces eso quería explicarles un poquito, por eso de que ser asertivos o no. Obviamente nosotros hemos explicado por qué el analítico y el relacionador no requieren ser asertivos. Lo único que tienen que hacer es establecer las bases para el negocio. Los que sí tienen que ser asertivos y probablemente se funjan los dos dentro de uno es el directivo y el persuasivo, que son los que tienen la responsabilidad de cerrar el proceso para que se amalgame y se cierre toda la negociación y toda la investigación en la venta, en el negocio feliz. Entonces, nosotros pasamos ahora a la próxima ficha, y es que decimos, ser o no ser sensible. Nosotros, esta es la ficha 2, os he dicho de paso. Aquí cuando nosotros decimos sobre la sensibilidad, ya hemos hablado sobre la asertividad. La asertividad, si bien es patrimonio del directivo y del persuasivo, la sensibilidad quizás ya es patrimonio de los primeros dos participantes, la sensibilidad es patrimonio del analítico y del relacionador, porque de ellos depende entender y poder captar la esencia del potencial del negocio. De ellos depende entender todos los parámetros como para poder entender si es que realmente existe una posibilidad o no. Les voy a dar un ejemplo. En una agencia de publicidad, el que tiene la responsabilidad de entender cuál es la estrategia es aquel que está encargado de investigación y desarrollo de mercado. Esta persona tiene la responsabilidad de no solamente entender cuál es el potencial que existe para una estrategia, tiene que entender cuál es el público objetivo, tiene que entender cuál es el mercado, por qué consumen, cuál es el interés del público objetivo en el producto, cómo se siente el público objetivo con respecto al producto y la competencia, cómo responde emocionalmente el consumidor con respecto a las virtudes y los defectos del producto. Si el analista de mercado no identifica correctamente al público objetivo, pero sobre todo a las razones por las cuales el público objetivo se relaciona al producto y las condiciones y las cualidades de este público objetivo, es muy fácil de que la recomendación que el relacionista, que la investigación de mercado haga para los creativos
sea errónea. ¿Qué pasa entonces? Imagínense que yo soy estratega, que mi rol es hacer la investigación de mercado. ¿Qué pasa si yo le recomiendo a los creativos de diseñar una estrategia para un producto que está equivocado? Que el público objetivo no es el público objetivo correcto, o aún peor, las razones por las cuales consumen ese producto o las características del público objetivo para consumir ese producto están equivocadas. Toda la rueda final va a estar equivocada, por lo cual al momento de hacer la venta, la estrategia de venta va a estar equivocada. Si nosotros promovemos un producto para un público que va a resultar indiferente a la estrategia de ventas, entonces la estrategia de persuasión va a ser equívoca, lo que quiere decir de que la estrategia falló. Y eso es lo que tienen que evitar. Si ustedes van a ser de los que son analíticos, de los que son sensibles, van a entonces tener con mucho cuidado, van a tener que tener mucha sensibilidad, y no solamente como personas, no en el sentido holístico, en el sentido humano. Van a tener que tener sensibilidad y cautela para captar la información correcta. Una vez que lograron esa labor, pueden entonces con confianza pasarle la labor a los que son asertivos, que se dedican a diseñar la campaña y a diseñar la estrategia para garantizar que la venta se haga, el negocio funcione y su acometido se haya logrado. Esto es lo que es ser o no sensible. Entonces, para recapitular en esta ficha, en cuanto a grado de sensibilidad, los comunicadores sensibles están orientados a la gente y los comunicadores insensibles a la tarea. Los comunicadores sensibles permiten entrar a sus condiciones emocionales y responden abiertamente a las preguntas que se les realiza. Cuando platicamos con estas personas es fácil detectar a su estado de ánimo. Los relacionadores y los persuasivos son comunicadores sensibles, porque obviamente es importante también que ellos entiendan cómo es la mejor forma de responder y cómo es la mejor forma de manejar objeciones. Ahora, por oposición, los comunicadores insensibles, como su nombre lo indica, son fríos y calculadores al comunicarse. La relación no es tan importante, sino el asunto a tratar. Los analíticos y directivos son comunicadores insensibles. Interesantemente, esta es la forma de los cuales ellos se relacionan. Tienen que analizar la información de forma más fría posible y tener que relacionarse al ser humano no es la prioridad, sino tratar de abarcar la información de forma más amplia necesaria. Pasando a la siguiente ficha, la ficha número 14. En resumen, las distinciones más obvias de los 4 estilos de comunicaciones son: 1. El relacionador. Es considerado, es amigable, es agradable. Esa es su labor. Hacerse conocer, hacerse querible, entablar el contacto, entablar la relación y de esa forma poder entonces hacer los pasos, crear el puente para que las siguientes personas se puedan entonces relacionar. El persuasivo es extrovertido, es convincente, es entusiasta, le gusta lo que hace, obviamente se manifiesta con interés, se manifiesta con pasión, tiene absoluta convicción en su labor y entonces es por eso que es buen vendedor. En analítico es serio, es metodológico, es preciso, no descuida el detalle. Si usted va a ser el analítico, es importante que sea una persona que tenga la capacidad de considerar cada uno de los pasos con minucia, porque es la única forma que puede garantizar de que ninguna de las áreas que pueden condicionar o pueden realmente relativizar el negocio haya sido perdida. Y finalmente el directivo, el jefe. Es eficiente, es independiente, es autoritario. Es la autoridad. Es el que tiene la responsabilidad de demostrar resultados. Y si usted va a ser el director, o si usted es el director, entiende muy bien de que la sensibilidad es importante, pero solamente al punto que le permite a usted captar las diferentes partes y cómo se integran entre ellas. Es entonces esencial de que usted contemple de que la sensibilidad y la asertividad va a ser un manejo delicadísimo, porque en esa incapacidad usted pierde el valor de sus subdependientes y entonces pierde la capacidad de desarrollar un negocio de forma efectiva. Todo esto nos sirve en el proceso de negociación al entender de que en qué estilo se comunica preferentemente nuestra contraparte y podremos más fácilmente llegar a entender el interés detrás de su posición
con la finalidad de llegar a una solución que es ganar-ganar. Cada uno de nosotros ganamos, eso es un negocio exitoso. Los quiero dejar entonces con una serie de fichas que para mí son muy interesantes y quizás es una reflexión que les ayude a entender este proceso de forma más amigable cuando hablamos de ganar-ganar. Y esto es hablar sobre qué es lo que necesita el oponente. Cuando nosotros hablamos de una negociación, nosotros hemos hablado repetidas veces de que estamos tratando con iguales, con semejantes. Es tremendamente importante que nosotros mantengamos una memoria, mantengamos el recuerdo que estamos tratando con seres humanos iguales que nosotros. Es entonces absolutamente vital de que usted recuerde de que está tratando con un ser humano que tiene necesidades, defectos, virtudes, cualidades y sobre todo comparte un problema con usted. La idea de una negociación es llegar a una solución de ese problema. Entonces, usted no puede partir o no debería partir de la base de que su postura es la correcta. Es una postura absolutista y es una postura que es francamente destructiva. No puede usted partir de la base de que su postura es correcta y que lo único que va a lograr de esa forma es imponer su verdad o su percepción de la verdad sobre la del oponente. La idea es de que usted, conociendo lo más que pueda sobre las necesidades del oponente, de esa forma llegue a entender cómo entonces se puede llegar a una solución del problema. Recuerde, nosotros no estamos juzgando a la personalidad del oponente, pero sí es muy valioso conocerla. Entonces, ¿qué es lo que quiere el oponente? Y aquí es donde entramos en estas fichas que nos van a ayudar mucho a entender quizás a qué nos estamos encontrando y cuál es el espectro de personalidad al cual nos estamos ateniendo a la hora de resolver un negocio, a la hora de resolver un conflicto. Y entonces, bueno, detrás de la negociación de las personas, ¿qué quieren? Bueno, sentirse bien acerca de sí mismos. Parece un proceso, parece un concepto un poco holístico, parece un concepto un poco retórico, quizás un poco New Age, como quien dice sobre la ideología posmodernista, pero sí, al fin y al cabo lo que todos queremos a la hora de finalizar una negociación es sentirnos bien sobre nosotros mismos. Queremos sentir de que hemos logrado un proceso exitoso, queremos sentirnos valiosos y que hemos aportado. Nosotros estamos involucrados en ese proceso y de la misma forma el oponente quiere participar. El oponente quiere sentirse bien sobre sí mismo y está buscando eso dentro del proceso de negociación. Considérelo, es importante, porque si usted logra de que el oponente se sienta bien sobre el proceso de negociación, de que salió de la mesa de negociación con un resultado positivo para él y para su gente, entonces es posible que el conflicto no se vuelva a dar y es posible aún más de que el conflicto se haya transformado para que la relación se haya solidificado. Piénselo. Y obviamente, el oponente también desea evitar problemas y riesgos futuros. Esto es una condición sine qua non para el éxito de la negociación actual. Si la negociación actual fue exitosa en el sentido de que cualquier tensión que estaba causando entre las dos partes o cualquier problema o cualquier necesidad haya sido atendida, entonces es probable de que este tipo de problemática no se vuelva a suscitar. ¿Qué va a pasar? Es muy interesante lo que pasa en este caso. Uno, va a pasar de que el problema no va a volverse a ocurrir. Este tipo de problema por lo menos. Dos, lo que es más importante todavía, la relación se fortaleció. Al haberse fortalecido la relación, usted se está asegurando, o por lo menos está maximizando la posibilidad de que al momento que se suscite otro tipo de problemas con la oposición, con la persona con quien está o haya tenido un problema, ya existe una confianza y exista una voluntad para resolver el problema. ¿Qué pasa? Ustedes recuerden lo que hablábamos sobre el tiempo. El tiempo es un factor determinante para resolver un problema, pero sobre todo conocimiento. Conocer a la contraparte va a ayudar a que el problema se resuelva más fácil. Si usted logró resolver el problema con su contraparte de forma efectiva y eficiente a nivel de tiempo, la vez que se suscitó el problema, la próxima vez que exista un problema,
y este mundo es chico y las posibilidades que usted se reencuentre con su contraparte son grandes, porque obviamente va a trabajar dentro del mismo ambiente y entorno, entonces considere de que la próxima vez que se suscite un problema, las probabilidades van a ser mucho más altas de que haya una predisposición positiva a resolver el problema. Esto lo va a beneficiar a usted, porque entonces el negocio se va a resultar más rápido, el conflicto va a ser atendido mucho más eficientemente y la relación se va a fortalecer aún más. Así que entonces invierta en resolver el problema, la contraparte quiere hacer lo mismo. Y esto es algo que tiene que saber sobre su contraparte, o por lo menos asumirlo. Otro punto. La contraparte, como usted, probablemente tiene jefes y sus otros jefes como personas de buen juicio. Todos tenemos a quien responder. Y usted tiene a quien responder. Si usted considera que su contraparte tiene que quedar bien, es un concepto simplista, pero igual se aplica. Si usted entiende esto, usted va a lograr ayudar a su contraparte en su labor. Esa persona no es diferente a usted, tiene que responder a alguien, como la junta directiva. Muy simple este punto, manténgalo en mente. Otro punto, la contraparte quiere conservar su trabajo y tener ascenso. Ahora, extrapólenlo esto a una relación. Imagínese que el problema que estamos hablando no es en el mundo de los negocios, es un problema de familia, es un problema de relación de pareja. Su pareja quiere obviamente conservar la pareja, quiere entonces conservar la relación, quiere conservar la amistad, quiere conservar la interacción. Y entonces obviamente está interesado en mantener el status quo. Lo que quiere decir de que si usted parte de esa base, quiere conservar su trabajo como quiere usted. Usted quiere conservar su trabajo de esposo o esposa, él o ella también. Y eso es un punto que le va a ayudar muchísimo a entender esto. Aquí no es una guerra de orgullos, aquí es una guerra de simplemente llegar a un proceso en el cual los dos conservamos nuestros trabajos, ya sea de empleado, de director o de esposo o esposa. Es un concepto muy, muy simple. Pero ¿cuántas veces realmente lo retenemos a la hora de una negociación? Dejamos de lado el orgullo y sabemos de que ambos estamos interesados por mantener el nivel de vida, porque tenemos familias, porque tenemos hijos, porque tenemos responsabilidades. ¿Ve? Eso es un buen concepto. Imagínese, si usted tiene hijos o si tiene familia, de que dependen de usted. Imagínese que su otra parte, su contraparte, también tiene hijos y familia que también dependen de él o ella. ¿Cómo le serviría eso a la hora de buscar empatía y ser sensible en la negociación? Esto no quiere decir ser débil y hacer concesiones innecesarias. Esto lo único que quiere decir es ser considerado para que no ser demasiado asertivo o demasiado destructivo o dañino o empujar demasiado a la contraparte de que en el afán de necesidad lo fuerce a entregar más de lo que necesitan solamente por conservar su trabajo o conservar y poder proveer a los suyos. Piénselo de esta forma. Somos humanos y al fin y al cabo tenemos que proceder de forma constructiva. Usted a las 5 de la tarde, cuando termina su trabajo, tiene una familia, cierra el negocio y tiene que atender a ellos. ¿Qué tiene que hacer usted para sentirse como que camina con la frente en alto? Piénselo. Ahora, en la contraparte también quiere trabajar menos arduamente, no más duro. Bueno, somos sibaritas, somos personas, somos humanos. Conforme vamos creciendo y vamos evolucionando, también procuramos tener un nivel de vida quizás un poco más sano, un poco menos estresado, un poco menos extenuoso. Esto se aplica para la oposición como para nosotros. Cualquier proceso extenso de negociación, cualquier proceso estresante que nos fuerce a limitar nuestras capacidades, no puede ser un proceso sano. Usted no extienda el proceso de la negociación, cualquiera sea el tipo de negociación, sea tanto de negociación de negocios como de pareja, más de lo que requiera, porque piense que la otra persona también está interesado en cumplir con una vida sana y llevar a cabo otro tipo de actividades que maticen su vida para hacerla más interesante. Estos son conceptos bastante humanos, bastante holísticos, bastante simples, bastante emocionales, pero no quiere decir que no se aplican.
Entonces, tienen que sentir ustedes que lo que hacen es importante, y ellos también. Todos nos motiva un proceso en lo cual estamos realizando una labor que nos hace sentir que estamos construyendo, agregando. Nadie quiere pasar por la vida, a menos que usted sea un minimalista o que sea un sartreísta, en el cual nosotros estamos actuando de forma que no sentimos o no queremos sentir que nuestra labor o nuestro efecto es inconsecuente. Nosotros queremos entonces, o deberíamos entonces pensar, de que a menos que el existencialismo sea una forma de vida, nosotros queremos agregar algo a este proceso. Bueno, partamos de la base que la oposición también. No pensemos de que son existencialistas, si no estarían en la mesa de negociación, no estarían dispuestos a llegar a un acuerdo. Es importante que resaltemos estos conceptos, porque si bien parecen conceptos quizás un poco tontos de resaltar, porque estamos hablando entre adultos, a veces nos olvidamos de que estamos enfrente o cara a cara a otro ser humano y como tal tiene necesidades de progresar y de avanzar, tiene necesidades de evolucionar como nosotros. Y es importante, sobre todo en momentos de enojo, en momentos de rencor, de recordarnos este tipo de actividades. Ustedes recuerden de que la negociación es un proceso tremendamente comprometedor, es un proceso tremendamente emocional. Y si usted no mantiene en mente que este tipo de condiciones humanas existen y de que el negociador, solamente por estar persiguiendo un fin, querer alcanzar una venta o querer lograr un avance para su compañía, no deja de ser humano, no deja de ser una persona con necesidades y sentimientos, usted realmente puede llegar a comprometer su esencia y su integridad como persona. Y eso, al fin y al cabo, es lo que no podemos darnos el lujo de hacer. Así que sí es importante, mantenga usted la cabeza enfocado en su humanidad y la de su contraparte, si es que usted realmente está interesado en llegar a una resolución del conflicto y lograr un negocio exitoso, sobre todo con una bendición de para futuro. Entonces, piensen en lo siguiente ahora. Nosotros queremos evitar la inseguridad que proviene de los cambios y las sorpresas. Así somos todos. Nosotros queremos ser escuchados. ¿Quién no quiere ser escuchado? Obviamente queremos tener una plaza o queremos tener un punto de referencia que nos permita nosotros participar. En la siguiente ficha, nosotros queremos ser tratados amablemente. Queremos ser agradables. Queremos ser vistos como agradables. Por lo menos la mayoría de nosotros, los que no comparten la visión sádica del mundo, queremos ser considerados como personas a las cuales se les respeta por ser personas agradables, personas de bien, líderes por su cariño y por su carisma. Nosotros queremos terminar la negociación cuanto antes y hacer otras cosas, ser considerados honestos, justos, amables, responsables y entre todo queremos poder. Ahora, los voy a dejar con unas palabras del célebre William Shakespeare, que dice: quien está bien satisfecho, está bien pagado. Obviamente la labor o el precio que recibe por su labor está relacionado a la satisfacción que recibe de él. Es decir, que no interesa tanto el precio pactado, son más bien el grado de satisfacción que obtienen las partes. Recuérdelo de esa forma. Los dejo con este pensamiento y sobre todo quiero que ustedes consideren las implicaciones en su vida sobre este tipo de trabajos. Y entonces estaremos viéndonos para la próxima lección. Gracias.